En el corazón de Valle Salvaje, un secreto enterrado está a punto de explotar y destruir todo lo que creías saber, porque la verdad, esta vez, ya no puede ocultarse. Victoria, dada por muerta en un trágico accidente orquestado por su propio esposo José Luis, junto a don Hernando, emerge de las sombras, herida, pero viva, y sedienta de venganza. Su regreso es una pesadilla hecha realidad, capaz de derrumbar cada certeza y arrastrar a José Luis a un juego desesperado de mentiras y miedo, mientras su plan comienza a desmoronarse ante sus ojos. Pero eso no es todo, porque detrás de todo esto se esconde algo aún más impactante. El hijo de Adriana está vivo, y el hombre que ha orquestado este cruel engaño, Dámaso Espinosa, está a punto de caer. Cuando Bárbara y Luisa entren en escena con una prueba irrefutable, nadie estará a salvo, y la verdad arrasará con todo, trayendo consigo escándalos, traiciones y revelaciones devastadoras. Si quieres descubrir cómo terminará esta historia llena de giros inesperados, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. La justicia, largamente esperada, está a punto de ser servida, y nadie, ni siquiera los más poderosos, podrá escapar a su curso inexorable. La noche, más oscura que la casa grande haya vivido, se ha abatido con la violencia de un huracán. José Luis, atormentado por sus propios demonios, caminaba por los pasillos, el corazón apretado por la culpa. El plan, urdido con don Hernando para eliminar a Victoria y Dámaso, parecía haber tenido éxito. El accidente del carruaje, encontrado volcado en el camino, era la prueba tangible de su éxito. Pero el destino, burlón y cruel, tenía reservado un giro inesperado. Un ruido, un lamento casi animal, proveniente de la puerta trasera del palacio, rasgó el silencio de la noche. José Luis, con la sangre helada en las venas, se asomó y lo que vio lo dejó sin aliento. Victoria. La mujer que creía muerta estaba allí, arrastrándose con dificultad, el vestido rasgado, el cabello cubierto de tierra y hojas, el rostro marcado por la sangre seca, sus ojos fijos. En él emanaban una intensidad aterradora. Victoria estaba viva, había sobrevivido a su propio plan. En ese instante de terror absoluto, José Luis tuvo que tomar una decisión, fulminante: dejarla morir o fingir ser el marido solícito que la salvaba. E increíblemente, el hombre duro, orgulloso e implacable cayó de rodillas junto a Victoria, sosteniéndole la cabeza. No se sabe si fue remordimiento, miedo a ser descubierto o un residuo de afecto sepultado bajo toneladas de ambición, pero José Luis gritó, llamando al médico, a Amadeo y a medio palacio, como si Victoria fuera lo más importante del mundo. Mientras tanto, Victoria, gravemente herida pero consciente, lo miraba y pronunciaba una sola palabra: «He vuelto». Esa palabra, amigos, era una amenaza. Victoria había vuelto de la muerte, y una mujer como ella no vuelve para pedir perdón, sino para cobrar. Al amanecer, la noticia se extendió como un reguero de pólvora. Victoria estaba viva, había sobrevivido al accidente. Eva, Francisco, Amadeo, toda la servidumbre, todos caminaban de puntillas, hablando en susurros, conscientes de que algo enorme había sucedido durante la noche. En la casa, pequeña, Mercedes, que había llorado a Dámaso en secreto, creyéndolo muerto, sintió una punzada en el pecho. La posibilidad de que él también estuviera vivo encendió en ella una esperanza que intentaba desesperadamente apagar, sabiendo que amar a Dámaso era como caminar sobre una cuerda floja sobre el abismo. Pedrito, con su inocencia desarmante, abrazó a Bárbara y le preguntó: «Tía Victoria no quiere despedirse todavía, ¿verdad?». Bárbara, con los ojos llenos de lágrimas y confusión, no sabía qué sentir. Victoria, la mujer que les había hecho la vida imposible, que había humillado a su hermana, que había conspirado contra ellos desde el primer día, era también la tía que al final siempre volvía. Y con ella volvía la tormenta. Luego, cuando el sol ya estaba alto y el patio de la casa grande comenzaba a llenarse de movimiento, apareció él, Dámaso Espinosa.
Entró por el portón principal como un héroe vuelto de la guerra, con una venda improvisada en el brazo, el aire de quien ha visto la muerte de cerca y esa sonrisa torcida que ponía los pelos de punta. Su tranquilidad, su arrogancia, su «estoy aquí, he vuelto», eran casi insoportables. Pero había algo que él no sabía, algo que lo cambiaría todo. Luisa, la pequeña y valiente Luisa, había encontrado finalmente a Aurora. Pero retrocedamos un poco, porque es fundamental entender cómo se llegó a este punto. Luisa, la mujer que todos habían tildado de loca, aquella a la que Bárbara había suplicado que dejara descansar a Adriana en paz, aquella a la que Alejo había querido internar en una casa de reposo, Luisa nunca se había rendido. Su determinación era conmovedora, una fuerza imparable que la impulsaba a luchar por su amiga muerta. Luisa había ido al mercado, había buscado, preguntado, insistido, y al final se había encontrado frente a Aurora, la partera misteriosa que todos parecían querer esconder. Aurora, en el primer encuentro, la había echado, rechazado, amenazado. Pero Luisa, con su cara de ángel y su corazón de león, había vuelto, y le había dicho algo que la desarmó. Estuve al lado de Adriana cuando dio a luz. Escuché al bebé. Sé que era un niño, y tú también lo sabes. Aurora tembló. Su voz, sus manos, todo su ser traicionaba un secreto inconfesable. Y al final, mientras el mercado se vaciaba y el sol caía sobre los tejados del pueblo, Aurora se derrumbó. Entre lágrimas contenidas, le contó a Luisa que había recibido una bolsa de oro para no presentarse a aquel parto, que alguien había pagado para que ella desapareciera y que fueran Pura y Petra quienes se encargaran de todo. Alguien había organizado el cambio del niño de Adriana. Y cuando Luisa, con la voz rota, le preguntó, «¿Quién? Dime quién». Aurora sacó de su corpiño un papel doblado, un pequeño trozo de papel con un nombre escrito en tinta oscura. Ese nombre, amigos, era Damaso Espinosa. Una acusación que resonó como un trueno. Luisa, que durante meses había llorado en su cama, convencida de que estaba perdiendo la cabeza, que había soportado los gritos de Alejo y el desprecio de Mercedes, ahora tenía la prueba en la mano, una prueba escrita. Y esa prueba llevaba el nombre del hombre que en ese mismo instante estaba cruzando el portón de la casa grande. Luisa no perdió un segundo. No volvió a Valle Salvaje caminando tranquilamente. Luisa corrió. Corrió con el papel apretado contra el pecho, con el corazón reventándole las costillas, con esa mezcla de miedo y triunfo que solo conocen quienes han sido subestimados durante demasiado tiempo. Y cuando llegó a la casa pequeña, no fue a buscar a Alejo, ni a Mercedes, ni a Pepa. Luisa sabía perfectamente a quién tenía que buscar. A Bárbara. La escena entre Luisa y Bárbara fue desgarradora. Luisa entró en la habitación de Bárbara con el pelo alborotado, el vestido sucio de polvo del camino, y le puso el papel en las manos sin decir una palabra. Bárbara desdobló el papel, lo leyó, y en ese instante el color le llegara a caer. Abandonó el rostro, se quedó blanca como la cera. Se llevó una mano a la boca y un sonido ahogado, casi inhumano, se le escapó, de la garganta. «No puede ser», susurró Bárbara. «No puede ser. Luisa, Damaso, Damaso». Y Luisa, con una calma que no tenía nada de calma, con una voz que temblaba por dentro pero sonaba firme por fuera, le dijo, «Aurora lo confirmó. Aurora recibió el oro. Aurora tiene pruebas, y Aurora está dispuesta a repetirlo ante la Santa Hermandad si es necesario. Bárbara, el hijo de Adriana está vivo. El hijo de Adriana es un varón, y Damaso sabe dónde está». Las manos temblaron. Bárbara no solo estaba procesando que el bebé de su hermana había sido cambiado, no solo estaba procesando que había sido engañada durante meses, no solo estaba procesando que había abrazado a una niña pensando que era su sobrina, cuando en realidad era otra historia. Bárbara estaba procesando que Adriana, su hermana, su Adriana, había muerto sin saber la verdad, había muerto creyendo una fie no era. Mentira.
Y el hombre que había orquestado aquella crueldad estaba en ese momento, en ese mismísimo momento, caminando por el salón principal de la casa grande como si fuera el dueño del mundo. Bárbara se levantó, y cuando Bárbara se levanta, amigos, ¿saben lo que pasa? Bárbara ya no es la misma. Bárbara ha sufrido. Bárbara ha aprendido. Y Bárbara en ese momento era fuego puro. Dobló el papel, lo apretó en el puño y miró a Luisa a los ojos. Vamos, dijo. Y Luisa, con una lágrima rodándole por la mejilla, respondió: Es ahora o nunca, Bárbara. Si se nos escapa hoy, se nos escapa para siempre. Y así, como dos guerreras que salen juntas a la batalla, Bárbara y Luisa atravesaron los campos que separan la casa pequeña del palacio de los Calves de Aguirre. Mientras caminaban, el corazón latía al unísono. Este momento había sido esperado durante meses. Meses de sospechas, meses de pistas, meses de gritar a la pantalla: ¡Hagan algo! ¡Descubran la verdad! Y por fin el momento había llegado. Mientras tanto, dentro del palacio la escena era completamente distinta. Dámaso había sido recibido por Francisco con toda la solemnidad que el protocolo exigía. Le habían ofrecido una copa de vino para reponerse del terrible accidente. Le habían preguntado por su estado. Le habían hecho sentir, como siempre, importante, admirado. Y Dámaso, ese actor consumado, ese manipulador sin escrúpulos, había empezado a tejer su historia. La historia del asalto, la historia de los ladrones que les cerraron el paso en el camino, la historia heroica de cómo él había intentado proteger a Victoria. La historia, claro, en la que él quedaba como el gran caballero, y José Luis, sentado frente a él, escuchaba. Y don Hernando, de pie junto a la ventana, con las manos cruzadas a la espalda, también escuchaba. Pero ni José Luis ni Hernando se creían una sola palabra. Ellos dos, de hecho, habían organizado ese mismo accidente con la esperanza de que Dámaso no regresara jamás. Y ahora estaba allí, vivo, bebiendo su vino, inventando heroísmos. José Luis, por dentro, estaba haciendo cálculos. ¿Cómo responder? ¿Cómo disimular? ¿Cómo evitar que Dámaso sospechara? Pero la tensión en el salón era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Aunque las palabras eran corteses, aunque los gestos eran amables, aunque Dámaso hacía el paripé del marido preocupado que solo quiere saber si su esposa Victoria está bien, todos los presentes percibían esa atmósfera pesada, esa electricidad de una tormenta a punto de estallar. Amadeo, sirviendo el vino, tenía las manos tensas. Francisco, de pie junto a la puerta, no apartaba los ojos de Dámaso, y don Hernando, con esa sonrisa diplomática, parecía medir palabra por palabra la respiración de su enemigo. Y entonces, amigos, se abrió la puerta del salón. No se abrió. Despacio. Se abrió de golpe, de par en par, con esa energía que solo tiene alguien que ha decidido que no hay vuelta atrás. Bárbara. Bárbara entró al salón con Luisa detrás de ella. Bárbara entró con el papel de Aurora en el puño cerrado, con los ojos ardiendo, con el paso firme de una mujer que ha dejado de tener miedo. Y detrás de ella, como una sombra fiel, como una cómplice valiente, caminaba Luisa con la cabeza alta, aunque le temblara el alma por dentro. José Luis se puso de pie confundido. Dámaso giró la cabeza despacio, todavía sosteniendo la copa de vino. Y cuando los ojos de Dámaso se cruzaron con los de Bárbara, se entendió que Dámaso había comprendido, en lo más profundo de su instinto de depredador, que algo había cambiado, que el aire del salón no era el mismo, que esa muchacha que entraba no venía a saludarlo. «Bárbara, querida», dijo Dámaso, probando terreno, «qué alegría veros. Imagino que estaréis aliviadas tras saber que...» «¡Cállate!», dijo Bárbara. Nadie le había hablado así a ese hombre en todo el tiempo que llevaba metido en el valle. Y Bárbara, la pequeña Bárbara, la hermana menor, la sensible, la poeta, la soñadora, le plantó cara como si fuera la mismísima reina de Castilla. «Cállate», repitió Bárbara, «porque lo que tengas que decir no me interesa. Lo que me interesa es lo que tú vas a oír de mí».
José Luis dio un paso adelante, nervioso. Bárbara, hija, no es el momento de... Sí, es el momento, la interrumpió Bárbara. Es el único momento. Y avanzó hacia la mesa. Avanzó hacia Damaso y con un gesto seco, brutal, puso el papel sobre la madera pulida, justo delante de la copa de vino del marido de Victoria. Lee, Damaso, lee el nombre que está escrito ahí. Damaso no leyó, y no le hacía falta. Sus ojos se posaron sobre el papel y el color se le fue de los labios. Solo por un instante, solo por un segundo fugaz. Pero se le fue. Y después, recompuesto, con esa máscara de hielo que este hombre usa para sobrevivir, levantó la mirada hacia Bárbara y preguntó con una tranquilidad fingida: ¿Y qué es esto, muchacha? ¿Algún enredo del servicio? ¿Alguna historia de la criada Luisa que tiene la cabeza llena de fantasías, según tengo entendido? Luisa dio un paso adelante, un solo paso. Pero ese paso, amigos, ese paso lo decía todo. Mi cabeza nunca estuvo llena de fantasías, dijo Luisa, con una serenidad que hacía temblar. Mi cabeza estuvo llena de verdad y por esa verdad me han llamado loca. Me han querido encerrar. Me han querido expulsar del valle. Pero aquí estoy, y aquí está la prueba que fui a buscar. Bárbara retomó la palabra. Este papel lo firma Aurora, partera de oficio reconocido. Aurora recibió oro para desaparecer el día del parto de mi hermana Adriana. Aurora conoce el nombre de la persona que pagó ese oro. Aurora conoce el nombre de la persona que ordenó el cambio del bebé. Bárbara apuntó a Damaso con el dedo. Y ese nombre, Damaso, es el tuyo. Silencio. Silencio absoluto en ese salón. El tipo de silencio que pesa, que aplasta, que te deja sin aire. Don Hernando, que había visto cientos de intrigas en la corte, tuvo que apoyarse en la ventana para no traicionar su propia sorpresa. Francisco abrió los ojos como platos desde su puesto junto a la puerta, y Amadeo, pobre Amadeo, dejó la jarra del vino con un temblor tan visible que casi se le cae de las manos. Dámaso soltó una risa forzada, una risa falsa, una risa que olía a desesperación. Bárbara, bonita, estás confundida. Aurora es una mujer sin reputación, una partera de pueblo, una mujer que por 4 monedas diría cualquier cosa. Estás dando crédito a chismes de mercado. Aurora está dispuesta a repetirlo ante la Santa Hermandad, respondió Bárbara con una frialdad absoluta. Está dispuesta a jurarlo ante un sacerdote. Está dispuesta a sellarlo ante un notario. Dime, Dámaso, ¿cuántas mujeres sin reputación hacen falta para que la verdad deje de ser verdad? Esa frase fue un golpe de genio, la frase de una mujer que ha madurado, que ha afilado sus armas. Aquella Bárbara asustada que lloraba por los rincones cuando Alejo la rechazó, ya no existe. Esa Bárbara murió, y en su lugar nació esta mujer que en ese instante estaba destrozando al hombre más peligroso del valle. Dámaso buscó aliados con la mirada, buscó a José Luis. Y aquí, amigos, llega uno de los momentos más impactantes, porque José Luis, el duque José Luis, el hombre que durante semanas había pactado con Damaso, el hombre que había tolerado las amenazas de Damaso, el hombre que había humillado a su propia familia para proteger la relación con Damaso. José Luis esta vez bajó la mirada. José Luis no lo defendió. José Luis no dijo, «Bárbara, cálmate». José Luis no dijo, «Esto es una locura». José Luis simplemente se quedó callado. Y ese silencio de José Luis fue el primer clavo en el ataúd de Damaso Espinosa. Mientras todo esto pasaba en el salón principal, mientras Bárbara desenmascaraba a Damaso con cada palabra, ¿dónde estaba Victoria? Victoria estaba en la alcoba contigua, la alcoba donde el galeno la había acomodado para que descansara, con vendas en la frente y el brazo inmovilizado. Y Victoria, que tiene un oído tan fino como el de un zorro del monte, escuchaba cada palabra. Escuchaba a Bárbara,
escuchaba a Luisa, escuchaba a Damaso mentir y escuchaba sobre todo el silencio de José Luis. Y en ese momento, cuando la cámara hizo un primer plano del rostro de Victoria, se vio algo que no se había visto jamás en esa mujer. Se vio a Victoria cerrar los ojos despacio, no con rabia, no con odio, sino con alivio. Un alivio extraño, doloroso, como si por fin, después de tantos años cargando secretos, muertos y mentiras, estuviera pensando: que caiga todo de una vez, que caiga Dámaso, que caiga José Luis, que caiga yo si hace falta, que se acabe. Y quienes han seguido a Victoria desde el principio, quienes la han visto conspirar, sufrir, perder a Gaspar, perder su dignidad, saben lo que significa esa lágrima silenciosa que le rodó por la mejilla. Significa que Victoria, por un instante, dejó de ser Victoria y volvió a ser una mujer cansada, una mujer rota. Mientras tanto, en la casa pequeña, Mercedes había recibido el aviso de que Bárbara había entrado al salón principal con el rostro descompuesto. Mercedes, intuyendo que algo gordo estaba por pasar, salió casi corriendo hacia el palacio. Porque, Mercedes, amigos, aunque se había dejado seducir por Damaso, aunque había pactado con él contra Victoria, aunque había creído en sus planes, Merced sentía en el fondo de su alma que ese hombre era una tormenta. Y llegó al salón justo a tiempo para escuchar las últimas palabras de Bárbara. Cuando Mercedes entró, Damaso le tendió la mano. Mercedes, mi querida Mercedes, diles la verdad. Diles que Aurora es una mujer sin crédito. Diles que yo jamás haría lo que me están acusando. Y Mercedes, amigos, Merced se quedó quieta, paralizada, mirando al hombre que le había besado los labios, al hombre que le había prometido un futuro, al hombre al que incluso había llorado, creyéndolo muerto la noche anterior. Y después, sin decir ni una palabra, sin soltar ni un reproche, sin pronunciar ni una condena, Merced se apartó. Se apartó despacio, pero con firmeza. Se apartó hasta quedar al lado de Bárbara. Y ese movimiento, ese simple cambio de posición en el salón, fue más devastador para Mercedes. Tímidamente el ojos porté. Damaso, qué mil gritos, porque Mercedes le estaba diciendo, sin decirlo, que se acababa. Todo se acababa. Damaso, empezando a desesperarse, buscó la salida. Literalmente, sus ojos fueron hacia la puerta lateral del salón, esa puerta que da al pasillo de la cocina y desde ahí al patio trasero. Y si Damaso era rápido, si tenía suerte, podría llegar a los establos, tomar un caballo y salir del valle antes de que nadie reaccionara. Eso era lo que pensaba. Eso era lo que estaba calculando detrás de esa mirada cínica que todavía trataba de mantener. Pero cuando dio el primer paso hacia esa puerta, cuando apenas se giró, se encontró con Atanasio. Sí, amigos, Atanasio. Y esto pareció una de las cosas más hermosas, porque Atanasio, que no había sido llamado, que nadie le había pedido ayuda, que nadie le había explicado lo que estaba ocurriendo, apareció en esa puerta lateral como si el destino mismo lo hubiera puesto allí. Atanasio, el secretario. Atanasio, el espía doble. Atanasio, el hombre que desde hace tiempo tiene una cuenta pendiente con el marido de Victoria. Atanasio, el que descubrió que Damaso era el misterioso Eduardo que tanto quiso saber. Atanasio estaba allí de pie, sin decir palabra, con los brazos cruzados sobre el pecho, bloqueando el paso. Y Damaso, que había entrenado toda su vida para saber cuándo una situación se le escapaba de las manos, entendió en ese instante que no había salida por esa puerta. Se detuvo en seco, giró de nuevo, intentó sonreír, pero ya no le salía. Porque en el momento en el que se volvió hacia Bárbara, hacia Luisa, hacia Mercedes, hacia José Luis, apareció detrás de Luisa una silueta pequeña, pero inmensa. Pedrito, el niño. Pedrito, el heredero de Valle Salvaje. Pedrito, el sobrino de Adriana.
Pedrito, que había escuchado conversaciones que nunca debería haber escuchado, que había crecido entre secretos que nadie quería contarle, que había visto sufrir a sus hermanas y había llorado solo por las noches. Pedrito estaba allí, y Pedrito, amigos, se detuvo en el umbral y miró fijamente a Damaso. No dijo nada, no gritó, no le reprochó nada, solo lo miró. Y ese niño, con esos ojos grandes, con esa mirada silenciosa, le hizo a Damaso más daño del que ninguna palabra podría haberle hecho jamás. La mirada de Pedrito. No era odio lo que había en los ojos de ese niño, era algo peor, era decepción, era tristeza. Era esa tristeza callada que solo tienen los niños cuando descubren que los adultos del mundo son capaces de monstruosidades. Y Damaso, el gran Damaso, tuvo que apartar la vista de un crío porque no pudo sostenérsela. Y ahí, en ese preciso instante, cuando Damaso entendió que no tenía ni salida física, ni salida social, ni salida moral, cuando entendió que Bárbara estaba firme, que Luisa tenía pruebas, que Mercedes lo había abandonado, que Atanasio le bloqueaba la puerta, que Pedrito le miraba como juez eterno y que José Luis, no había abierto la boca para defenderlo, fue cuando Damaso decidió jugar su última carta, la carta de la desesperación, la carta del tramposo acorralado, la carta de si yo caigo, caen todos conmigo. Damaso se enderezó, se arregló la solapa de su chaqueta, respiró profundo y soltó la bomba. Muy bien, dijo Damaso con una voz que intentaba ser firme, pero en la que se escuchaba la rabia contenida. Muy bien, ustedes quieren verdad, les daré verdad, pero no toda la verdad es mía. Miró a Bárbara. José Luis. Y esa mirada fue una puñalada. El duque José Luis, pronunció Damaso con una solemnidad teatral. Sabía todo desde el principio. Sabía del plan del niño. Sabía del cambio. Sabía dónde está ese bebé en este mismo momento. No pretendan que yo sea el único villano en esta historia, porque aquí, en este salón, hay más de uno. Esa frase cayó como un rayo, como un trueno, como un terremoto, porque nadie, pero nadie se esperaba que Damaso fuese capaz de arrastrar al duque con él al fondo del pozo. Y el silencio que siguió a esa acusación fue un silencio de esos que se meten dentro del pecho y no te dejan respirar. Todas las miradas se volvieron hacia José Luis. Bárbara lo miró, Luisa lo miró, Mercedes lo miró, Atanasio lo miró, Pedrito lo miró, incluso Victoria desde la alcoba contigua, con la puerta entreabierta, giró la cabeza lentamente hacia donde estaba su marido. ¿Y José Luis? José Luis no respondió. José Luis no negó. José Luis no gritó. ¡Mentira! José Luis no se indignó. José Luis, el duque de Valle Salvaje, el hombre del orgullo intocable, el hombre que durante años había manejado a toda una familia con mano firme, bajó la mirada hacia las baldosas pulidas, hacia la sombra de sus propios pies, y con ese gesto, con ese silencio, con esa ausencia de reacción, confirmó lo que Damaso acababa de decir. No puede ser. Cuando se vio a José Luis incapaz de mirar a los ojos de su nuera Bárbara, incapaz de levantar la cabeza frente al niño Pedrito, incapaz de sostener la mirada de Mercedes, se entendió que el duque no solo había sabido del plan, sino que es más que posible que lo hubiera tolerado, que lo hubiera consentido, que lo hubiera usado para sus propios fines. Y esto, amigos, es algo de lo que el duque José Luis tardará mucho, mucho tiempo en recuperarse, si es que se recupera algún día. Bárbara no dijo nada, no le reclamó al duque, no lloró, no gritó. Simplemente, con la misma dignidad con la que había entrado al salón, se dio la vuelta. Y empezó a caminar hacia la puerta principal, con paso firme, con la espalda recta, sin mirar atrás. Y esa imagen de Bárbara caminando por el salón, principal de los Gálvez de Aguirre, dejando detrás un silencio roto y un mundo deshecho,
fue una de las imágenes más hermosas. Detrás de ella caminaba Mercedes, también en silencio. Detrás iba Pedrito, todavía sin soltar una palabra. Atanasio se apartó para dejarlas pasar y cruzó una mirada con Luisa que valía más que toda una conversación. Pero Luisa, nuestra pequeña Luisa, se detuvo en la puerta y se giró despacio con esa misma calma de hormiguita que la había caracterizado durante todo su viaje de búsqueda, y clavó los ojos en Dámaso por última vez. Y lo que le dijo, amigos, lo que le dijo en ese momento, quedó grabado en el alma. Dámaso Espinosa, pronunció Luisa con una voz tranquila, pero cargada de un poder que parecía venir de otro mundo. Adriana te va a destruir desde donde esté. Y después de esa frase, Luisa salió. ¡Qué capítulo! ¡Qué manera de cerrar una hora de televisión! Porque esa frase, Adriana te va a destruir desde donde esté, no es una amenaza, amigos. Esa frase es una profecía. Esa frase es Luisa diciéndole a Dámaso que, aunque Adriana haya muerto, su memoria, su amor, su justicia lo perseguirán. Lo perseguirán a él, a Victoria, a José Luis, a todos los que tocaron a ese bebé, y lo perseguirán hasta que todo se derrumbe. Y mientras la puerta se cerraba detrás de Luisa, la cámara se fue quedando en el rostro de Dámaso. Dámaso, por primera vez en toda la historia, por primera vez desde que apareció en el valle, perdió la compostura. Se le cayó la copa de vino, que todavía sostenía, y el vino rojo se derramó por el suelo del salón como si fuera sangre. Don Hernando, todavía junto a la ventana, soltó un suspiro largo, largo, y José Luis, el gran duque, se llevó una mano temblorosa a la cara y cerró los ojos. Lo que se acaba de presenciar en ese salón no es una escena cualquiera, no es un simple giro de novela. Lo que se acaba de presenciar es el derrumbe público del hombre más poderoso de Valle Salvaje, José Luis Gálvez de Aguirre, el hombre que mandó a Adriana a la cárcel, que chantajeó a Alejo para alejarlo de Luisa, que humilló a Mercedes, que jugó con la vida de Irene forzándola a casarse, que incluso aceptó usar un abortivo contra su propia hija. Ese hombre que tantas veces nos sacó gritos de indignación desde el sofá, ha sido desenmascarado por dos mujeres, dos. Bárbara, la sobrina que él siempre trató como decoración de palacio, y Luisa, la criada que él quiso expulsar del valle como si fuera un estorbo. ¡Qué poesía, amigos! ¡Qué justicia poética! ¿Cuántas veces se ha visto en esta historia a los poderosos aplastar a los humildes? ¿Cuántas veces se ha visto a Victoria humillar a Matilde? ¿Cuántas veces se ha visto a José Luis pisotear al servicio? ¿Cuántas veces se ha visto a Damaso manipular a todos con esa sonrisa de serpiente? Pues hoy el valle ha dado la vuelta. Hoy los humildes han ganado la batalla. Hoy la criada que todos tildaban de loca ha puesto al duque contra la pared, y esto llena de orgullo. Valle Salvaje está regalando una lección enorme. La verdad, por mucho que la entierren, siempre encuentra una grieta por donde salir. Pero también hay algo que duele. Duele pensar en Adriana, en esa mujer maravillosa, en esa hermana, en esa esposa, en esa madre que murió abrazando a una niña que no era su hija, que murió sin saber que su bebé, ese niño que ella sintió, moverse dentro de sí, ese niño por el que dio la vida literalmente, estaba en algún lugar oscuro, custodiado por Pura y Petra, sin conocer el olor de su madre. Y cada vez que se piensa en eso, el alma se rompe. Porque Adriana merecía saber la verdad. Adriana merecía besar a su hijo. Adriana merecía morir en paz, no engañada. Y esto es lo que hace que la misión de Luisa sea tan sagrada. Porque Luisa no está buscando la verdad para sí misma. Luisa está buscando la verdad para honrar a su amiga muerta. Luisa es en este momento la voz de Adriana desde el más allá. Y cuando Luisa miró a Dámaso y le dijo, Adriana te va a destruir desde donde esté, se sintieron escalofríos, escalofríos reales, porque era como si Adriana misma estuviera hablando por la boca de Luisa. Y ahora, amigos, mientras la casa grande todavía huele a vino derramado y a secretos descubiertos, mientras José Luis lidia con las consecuencias de su silencio,
Mientras Damaso busca cómo salvar el pellejo, la vida en el... Vale, sigue. Y esa es la belleza de esta historia. Porque mientras unos se derrumban, otros se levantan. Pero hay otras tramas que también se movieron en este capítulo, porque aunque la confrontación de Damaso fue el eje central, Valle Salvaje es como una telaraña y cada hilo se mueve a la vez. Hay cosas importantes que contar antes de despedirse. Hablemos de Matilde, nuestra dulce Matilde.